el vídeo de hoy vamos a aprender a crear formularios dentro de Word. Es muy sencillo de hacer y es súper útil porque, como te habrás dado cuenta, cuando no los configuramos de esta manera, es muy probable que las personas que están rellenando nuestro formulario lo hagan en distintos formatos, en distintos campos, que nos desconfiguren muchas veces las páginas y esto puede ser un absoluto caos. Word nos ofrece una opción para configurar distintos tipos de campo, desde fecha hasta campo abierto y muchos ejemplos más que vamos a aprender a crear hoy. Si quieres saber cómo se hace, quédate, que empezamos. Estaba editando el vídeo, pero antes de empezar creo que es importante que os haga un comentario. Es verdad que los formularios de Word son súper útiles y ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlo, pero sí que os animo a pensar para qué vais a utilizar este formulario porque quizás un formulario de Word no sea la mejor opción. Sabéis que hoy en día existen herramientas de formularios online que son mucho más ágiles, son mucho más fáciles a la hora de rellenar, pero también para vosotros y vosotras va a ser mucho más fácil a la hora de analizar la información que recibís. Por ejemplo, si queréis que sea una información que luego se os vuelque toda en una tabla de Excel o en una hoja de Google Sheets y que luego podáis trabajar con ella, incluso crear gráficos, etcétera, automáticamente y que se vaya alimentando sin necesidad de que vayáis uno a uno revisando estos formularios, esas opciones van a ser mucho más eficientes, ¿vale? Entonces pensad muy bien para qué va a ser vuestro formulario y en base a eso decidir si Word es la mejor opción o si quizás tengáis que elegir otra que luego más adelante os vaya a ahorrar tiempo y no os arrepintáis de haber utilizado esta. Pero bueno, dicho eso, si es algo puntual, es algo que luego tenéis que imprimir, por ejemplo, esta es una opción muy buena y ahora sí que sí, vamos a empezar a verla. Vale, yo tengo aquí un formulario de ejemplo, ¿vale? Cada uno de vosotros y vosotras sabéis el formulario con el que vais a tener que trabajar. Lo primordial que necesitáis para poder crear el formulario en Word es tener esta pestaña de aquí de programador activada. ¿Cómo la podéis activar? Os venís aquí a Archivo, Opciones y Personalizar cinta de opciones. Y aquí a mano derecha veis que yo la tengo activada, la voy a desactivar, a aceptar. Si no la tenéis os aparecería así y haciendo esto mismo la activamos. Esto es totalmente imprescindible para poder crear nuestro formulario. Una vez que estamos aquí, vamos a tener que ir rellenando e introduciendo elementos en cada uno de los campos. Si pinchamos en programador, veis que tenéis aquí una serie de elementos activos y lo único que vais a tener que hacer es elegir el que mejor convenga dependiendo de lo que sea, ¿vale? Voy a empezar por la parte de nombre y apellidos, que serían campos de texto, para ver la diferencia entre estos dos botones de aquí. El primero, el de la izquierda, es un campo de texto enriquecido, mientras que el de la derecha es un texto sin formato. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y cuándo usar uno u otro? Pues los dos permiten la introducción de texto, pero la diferencia es que el de texto enriquecido nos va a permitir hacer saltos de línea, ¿vale? Por lo tanto, cuando son campos cortos, yo os recomiendo que utilicéis el de texto sin formato y cuando es un campo más grande, como luego veremos aquí, el campo de observaciones, vais a elegir el otro, ¿vale? Voy a enseñaros cómo se introduciría. Os venís, le dais aquí, pincháis y simplemente pinchando veis que se os va a activar el modo diseño. Esto es lo que va a permitir es que editéis y vais a poder editar este texto predeterminado que nos aparece y si pincháis fuera ya lo tendríais. Si queréis ver cómo quedaría, cómo lo estaría viendo la persona que lo va a rellenar, le desactiváis el modo diseño y aquí ya aparecería y ahora podemos escribir. Veis que si yo pincho intro, estoy dándole al intro, no puedo hacer absolutamente nada. Este mismo campo nos serviría para la parte de primer apellido y para la parte de segundo apellido. Entonces, hacemos lo mismo, id configurando cómo encaja y si veis que eso os queda muy grande, pues aquí, con que pinchéis, ya os digo, no hace falta que hagáis nada, ¿vale? Simplemente le dais apellido y ya lo tendríais, ¿vale? Si le dais al modo diseño, podéis editar, si lo quitáis, veis cómo queda. Vamos a ver ahora la opción de introducir fechas. Es esta de aquí, ¿vale? Control contenido, selector fecha. Entonces nos venimos en nuestro campo, pinchamos, nos aparece el elemento y si le damos aquí al desplegable, a la flechita, veis que nos aparece directamente un calendario, lo cual es súper cómodo, ¿vale? Entonces aquí elegís la fecha que sea
y ya os aparecería. En este caso, ¿vale? En la parte de fechas, si os venís aquí a propiedades, vais a poder editar el formato de fecha que queréis que aparezca. Podéis elegir, por ejemplo, este de aquí y veríais que nos aparece un formato de fecha pues completo con el día de la semana, etcétera. Esto ya os digo, para gustos los colores. Yo en mi caso, por ejemplo, me gusta este de aquí, pero si necesitáis poner otro, que sepáis que existe esta opción. Ahora vamos a elegir el campo de ciudad. Esto puede ser ciudad o puede ser cualquier campo, que vamos a ver cómo se mostraría en un desplegable. Os venís aquí y sería esta opción de aquí, control de contenidos, lista desplegable. Pincháis y nos aparece nuestro elemento. Vamos a propiedades y veis que aquí abajo dice propiedades de la lista desplegable. Seleccionamos el de elige un elemento, que veis que es el que nos aparece aquí, le damos a modificar y escribimos. Para agregar otro le damos al botón de agregar y podéis añadir tantos como queráis. Ahora cuando yo pincho aquí veis que me aparecen las ciudades. Si quisierais que una aparezca antes que la otra, o no, estas son ciudades, pero en vuestro caso lo que sea, seleccionáis la que sea, le dais a subir y ya os aparecería. Si queréis eliminarla, le dais a quitar y ya lo tendríais. Le damos a aceptar y pasamos al siguiente. Vamos a ver ahora la diferencia entre lo que es un botón y lo que es una casilla. La casilla, que es esta de aquí, nos va a permitir que seleccionemos tantos elementos como queramos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que habrá veces que solo querremos seleccionar uno u otro. Entonces, cuando queramos que eso pase, tenemos que elegir el botón. Y diréis, ¿dónde aparece aquí el botón o a mí no me aparece? Tenéis aquí esta opción de herramientas heredadas que si pincháis se os va a desplegar una lista de controles adicionales que no se está apareciendo. Y en este caso lo tendría aquí, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por la casilla. Fácil, seleccionáis y ya os aparece. Os venís aquí, la ponéis donde queráis, ¿vale? Ponedlo bonito, que ya que os tomáis las molestias de hacer esto, que se os quede bonito. Y ya tendríamos nuestra casilla introducida de manera súper fácil. Si le damos aquí a quitar el modo diseño, y yo ya podría seleccionar o deseleccionar, y como veis puedo seleccionar tantas como quiera. Vamos a ver ahora la opción que os comentaba del botón, que es la que yo os recomiendo cuando estamos hablando de cosas sí o no, o bueno, opciones en las que solo podemos elegir una. En este caso no es necesario que tengamos escrita nuestra opción, porque cuando vengamos aquí y le demos a botón, directamente nos va a aparecer así para que podamos cambiarlo. Os venís aquí a propiedades, os aparece esta tabla que es un poquito más fea, pero aquí donde pone caption vais a cambiar y escribir la opción que queráis. En este caso sí. Si se nos queda, veis que se nos queda el recuadro de imagen muy grande, nos venimos, recortamos un poquito, lo hacemos más corto, nos volvemos a poner y seleccionamos el nuevo botón. Aquí queremos hacer lo mismo, ¿vale? Y esto puede pasar que tengáis varias preguntas en las que hay que introducir botones. Lo fácil sería copiar y pegar. Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Lo que os decía, la opción del, del botón hace que yo elija sí o elija no, pero cuando las tengo más de una vez, si yo me vengo aquí abajo, veis que se me está deseleccionando lo de arriba. Esto es porque la forma en la que trabaja me lo está considerando como todos los botones de la misma opción, los mismos botones. ¿Cómo hacemos que esto no pase? Nos venimos a modo diseño, propiedades, y dentro de esta tabla donde os pone aquí Group Name, vamos a meter como esta categoría de botones dentro de un grupo para que nos lo diferencie. Podéis ponerle cualquier nombre, pero ponerle un nombre que tenga sentido. Entonces ahora veis, perdón, quitad el modo diseño que si no nos deja. Veis que yo puedo seleccionar uno u otro, pero que a la vez también puedo seleccionar uno u otro en nuestra opción de arriba. Otro elemento interesante que podéis introducir, por ejemplo, es permitir que la gente suba una foto. Y cuando la persona esté rellenando el formulario, simplemente va a pinchar y puede subir una foto. Yo en este caso, para que veáis cómo queda, le voy a dar a imágenes en línea y subimos al perrinchi. Pues veis que ya le tendríamos aquí metido y esto es muy útil. Observaciones. Vamos a ver cómo os enseñaba antes lo que sería la opción de texto enriquecido. Pinchamos aquí y yo voy a empezar a escribir. Vais a ver que la extensión me va a ir en base a los márgenes que yo tenga establecido, y si ahora le doy al intro, tengo un salto de línea. ¿Vale? Entonces, cuando sean campos abiertos, elegís texto enriquecido, y cuando no, elegís el texto sin formato. Estas no son las únicas opciones que tenéis disponible, ¿vale? Yo os animo a que os vengáis aquí y echéis un vistazo a todas, dependiendo de las que queráis. Por ejemplo, tenéis la opción de meter un botón, un control de número. Echadle un vistazo y veis cuál es la opción que mejor os viene. Voy a enseñaros ahora una chorradita, pero simplemente para que podáis personalizarlo aún más, ¿no? Ya que estáis tomando la molestia, lo que os decía antes, de hacer esto,
Voy a separar esto porque me está poniendo los nervios. Si yo me pongo encima del campo, veis que lo tengo como azulito, ¿no? Y si le quito el modo diseño y me paso por encima, se me pone como un sombreado gris que no se ve mucho. Esto que sepáis que lo podéis formatear. Os venís aquí a propiedades y en color ponéis el que queráis. Vamos a poner un amarillo para que se vea así y veis que cuando paso por encima de este está en gris y cuando paso por encima de este está en amarillo. También tenéis la opción de que en vez de que se vea como un recuadro, se vea siempre así, ¿vale? Lo que se llama etiqueta inicio y final. Entonces quitamos el modo y veis que estos me aparecerían como antes y aquí tendría esto que se ve más. A mí la verdad que este personalmente me parece bastante feo, pero oye, para gustos los colores. O la opción de que no haya nada, ¿vale? Y que simplemente yo paso por aquí encima y no soy consciente de que está pasando nada, pero cuando vaya a escribir no me va a dejar hacer nada que no sea lo que yo quiera. Preferencia personal, cuadro de límite. Vale, y una vez que tenemos nuestro formulario ya creado, lo único que tendría que hacer es bloquearlo para que cuando se lo mande a alguien no me lo troqueten. ¿Cómo hacemos esto? Vale, esto se puede hacer directamente aquí desde restringir edición, ¿vale? Ahora os digo cómo. O si no está aquí, os venís aquí a revisar, restringir edición y nos aparecería el mismo menú. Lo habitual es que tengáis esto desactivado y simplemente tengáis que pinchar y aquí en el desplegable elegir rellenando formularios. Una vez que hayáis llegado hasta aquí, le decís que sí, que aplique la protección y introducís una contraseña. Le damos a aceptar y ya tendríamos el formulario restringido. De este modo nadie ya nos va a estropear nuestros formularios. Y con esto ya lo tendríamos. Como ves, es muy fácil de configurar y te recomiendo que cojas esos formularios que tienes que utilizar en Word sí o sí y los configures para que sea mucho más fácil de rellenar por parte de la persona que lo recibe y mucho más fácil de procesar por tu parte cuando los mandes. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabes, dale un like. Si te queda cualquier pregunta, déjanosla en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre Word y otras herramientas que te van a venir muy bien en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.